Enciendo un cigarro al final del averno para luego apagarlo en tu corazón de infierno. Recorro las calles y ando. Bueno, buenas noches, Universo Paisa. Hoy es un día muy especial para Ozzy y la marca. Hoy tenemos a un gran músico. Tenemos el honor de entrevistar a una banda que humildemente, no sé si eso es humildad, pero estos tipos han tocado con unos monstruos que yo no sé cómo le han hecho, pero tienen una trayectoria muy gigante. Han tocado desde, ya les voy a decir que es que se me pasa la lista, que es muy larga. Estamos escuchando un tema por el cual yo los conocí, que se llama Corazón de Infierno. Es un tema muy bacano, lo recomiendo. Y como lo decía, estos tipos son unos monstruos. Le han tocado con Mago de Oz, Ilegales, Barón Rojo, Ángeles del Infierno, Megadeth. Han estado en numerosos festivales y no puedo creer que todavía no me los conozcan aquí en Colombia. Estamos con Juan Hurtado, integrante de Vasca de Ecuador. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola Osi, qué gusto pues estar en tu programa Universo Paisa. Para mí, para la Vasca, pues es un gusto poder compartir con ustedes pues un poquito de nuestra música y nuestra historia. Hombre, contame cómo iniciaste ese proyecto, cuándo nació, por qué les dio por formar una banda en Ecuador, que la cultura es diferente. No quiere decir que no hayan rockeros, pero llevarse ese estigma de contrariar toda la cultura y ser rockeros. Sí, mira, la banda nace por allá en los años 90, cuando todavía éramos pues chicos de colegio y estábamos intentando pues buscar qué hacer, ¿no? Aparte de estudiar y divertirnos, quizás pues la música fue aflorando de poco a poco, ¿no? Mira, muchos de nuestros integrantes del pasado, desde el inicio de la banda, pues de sus orígenes, eran estudiantes del conservatorio acá en la ciudad de Cuenca, donde que somos originarios, y pues eso despertó un poco el gusto por la música. En mi caso, yo soy más que un fan del rock, un fan del heavy metal. Y pues con la coyuntura que hubo con los amigos, pues empezamos primero a hacer covers, bueno, a ver qué hacíamos, ¿no? Hagamos una banda. Esto un poco se le ocurrió a nuestro guitarrista Paulo Freire. Él empezó a estudiar guitarra clásica y el rock en español estaba en boga. El rock latino de Ilegales, de Soda Stereo, de Los Enanos Verdes, de Caifanes, de todo lo que tú te puedas imaginar estaba en boga. Entonces, era la rebeldía que nosotros también estábamos buscando, quizás, o nos tocó apegarnos en ese momento por la edad que teníamos, por los momentos que estábamos pasando, pues, a nivel social. Como país, muchos problemas en gobierno, muchos problemas en el sistema. Entonces, de alguna forma, pues nos sentimos parte de ese movimiento, de esa cultura que estaba también naciendo en nuestra ciudad, ¿no? Pero créeme que el heavy metal fue un poco lo que nos impulsó a todo esto, ¿no? Asimismo, como conseguíamos música de Miguel Mateos, de tantas bandas, ¿no? De Mecano, por decirlo así, empezamos a escuchar música o rock pesado de México, Luzbel, de Venezuela, quizás Kraken, perdón, Arcángel, de Colombia, Kraken, de Argentina, de Hermética, y así, ¿no? Y no se diga de España, Barón Rojo, Ángeles del Infierno, Bus y todos los monstruos que venían de allá, ¿no? Entonces,
nos empezamos a conectar. Más aún cuando vamos pues a la música en inglés, ¿no? Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Black Sabbath, todo esto, ¿no? Slayer, Megadeth, Testament, todo el boom del heavy metal, del thrash, pues se nos vino encima. Y para nosotros fue una locura, una locura poder estar inmersos en eso, buscando música, grabando cassettes, copiando discos, haciendo de todo, ¿no? Porque realmente nos fascinó todo ese mundo. Entonces empezamos a hacer una banda. A Pablo se le ocurre armar la banda, ver los amigos, ver los integrantes, y pasaron algunos amigos hasta definir realmente a la banda que sería la que compone el disco, en nuestro primer disco, Hijos de, por allá en el 90 y 91, 92 vamos empezando a componer temas, hasta el 96, 97 que lo terminamos grabando. Y ya veníamos pues con todo ese estallido musical pues queriendo hacer cosas propias, ¿no? Porque al principio pues como toda banda creo que nos presentábamos en los diferentes conciertos de los barrios, de los colegios o los patios traseros de los amigos. Pues tocando covers de Metallica, de Slayer, de Megadeth, de Sepultura, de Sodom, podíamos tener a la mano, ¿no? que íbamos, ¿Cuánto, que íbamos descubriendo, cuánto, digamos, la música, ¿no? cuánto tiempo tuvo que pasar desde que iniciaron a tocar en bares, en barrios, a ser unos aspirantes amateur a ser rockeros? ¿Y cuál fue la primera banda con que tocaron de verdad grande? ¿Cuánto tiempo pasó desde el inicio hasta ahí? Mira, estuvimos 6 años más o menos en nuestra ciudad, porque es como vivir en una burbuja en la ciudad de Cuenca. Estamos aislados del resto del país, digamos, en información, ¿no? En música, en estudios de grabación, en todo ese tipo de cosas, ingenieros de sonido. No sabemos nada acá en Cuenca. Más que todo porque acá se hacía más música popular. El rock muy poco. Realmente el que tenía plata podía quizás costearse un estudio, comprarse una guitarra y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros comenzamos pues pidiendo equipos, pidiendo instrumentos y así, ¿no? Entonces creo que cuando llegamos a la capital, a la ciudad de Quito, ahí tuvimos la chance de hacer nuestro primer concierto y pues fue un boom también, ¿no? Porque a la gente le gustó bastante la banda, la presentación de la banda. En esa época se estaba gestando mucho el black metal, el death metal. Ese era lo que se movía en ese momento, no te hablo del año 95, 96. Entonces, nosotros veníamos con un sonido quizás un poco más crudo y quizás clásico del heavy metal, un poco de thrash, un poco de punk por la dificultad que teníamos de conseguir instrumentos y interpretar las canciones, ¿no? Entonces fue muy precario nuestro inicio, pero muy fuerte en cuanto a letras, en el mensaje que decíamos, en lo que proponíamos. Eso fue un poco el estallido de la banda a nivel nacional, quizás cuando llegamos a Quito, porque ahí un poco se abrieron las puertas. Y la primera banda que pudimos aperturar en esa misma época fue Ángel Negro de Colombia que venía de gira acá al Ecuador. Pues, para nosotros era maravilloso estar compartiendo escenario con una banda de capos que sonaban buenísimo, que tenían un sonido increíble y su presencia escénica era bestial, ¿no? Asimismo también pudimos compartir con Masacre, también con, se me va el nombre de esta otra banda también de esa época, no me acuerdo si es Agony o una más, pero bueno. Tuvimos la chance de estar con bandas colombianas en esa época porque que visitaban nuestro país. Y de poco a poco pues fuimos empezando a tomarlo en serio, porque todo comenzó como un hobby. Hagamos música, veamos qué escribimos y todo eso, pero como digo, el despertar un poco de todo esto fue de nuestro primer guitarrista, Paulo Freire, que tenía esa habilidad de componer melodías, letras, que poco a poco en mi caso también fui echando mano y también componiendo letras, arreglando temas, coros, estrofas, y así se fue dando la banda, ¿no? Todos aportábamos, cada uno en su instrumento, pues metía su parte, su estilo quizás que estábamos también descubriendo, ¿no? Nos gustaba el thrash, nos gustaba el heavy, nos gustaba el progresivo, nos gustaba el punk, nos gustaba de todo.
Entonces, Vasca, el primer disco, quizás hasta el segundo, es una mezcla de todos esos géneros, ¿no? Incluso por el sonido hasta rudimentario que tenemos de de nuestra primera grabación. Y pues, pero como te digo, lo que sucedió con Vasca era que mucha gente, o bueno, creo que todos nuestros fans de alguna manera, vieron en Vasca a sí mismo y la adoptaron como su voz de lucha ante el sistema, ante lo que estaba pasando en nuestro país, ¿no? Y que creo que pasaba en toda Latinoamérica. Y empezamos a componer el siguiente disco, o sea, ya fue algo que se desencadenó en eso, ¿no? Vamos por el siguiente disco, que lo terminamos grabando casi en el año 2000, se llama Tierras Nefastas, creo que este en cambio tuvo una suerte un poco mejor que el primero, porque llegó a sonar en Colombia, en México, en España, en Argentina, pero así de una manera muy underground, ¿no? Porque si un poco te vas al pasado, en el año 2000 todavía manejábamos temas de las copias o signs que le llamábamos de las reseñas de las bandas, ¿no? No había todavía internet, no había nada de eso, entonces era muy difícil hacerte conocer, ¿no? Entonces la piratería nos ayudó muchísimo, cassettes, discos, viajaron a todos lados y eso nos ayudó a ser muy conocidos, ¿no? Y de alguna manera, pues, como creo que en todos lados, somos independientes, entonces esa ha sido la parte también más difícil, ¿no? Porque acá no hay disqueras, no hay productoras, es muy complejo, entonces nos ha tocado a nosotros mismos ir saliendo adelante, haciendo shows, ahorrando un poco de los shows para poder grabar una canción, para poder hacer mercadería, para quizás poder hacer una pequeña gira o, o un evento de promoción para el lanzamiento de los discos, ¿no? Entonces fue muy difícil en toda esa época, pero nos ayudó a estar en eventos importantes. Creo que el Pululagua acá en Muchos El eventos Salvador. importantes. Quisieran el- muchas bandas darse los champús que vos te has dado. Yo pienso que Bajo Sueños es una gran banda, muy buena también, pero yo pienso que vos sos el referente en Ecuador de Masacre aquí en Colombia. Sos una banda ícono, o sea, mucha gente los ama, los sigue. La pregunta que sigue es, ¿cómo describes la filosofía de tus letras? Porque Corazón de Infierno es un tema muy romántico de despecho, pero muy duro. O sea, le dice a la chica que la ama, que la adora, pero le mienta a la madre, le da pata y puño. O sea, es una ambigüedad muy bien mezclada entre te amo y te odio, entre te me haces falta, pero vete. O sea, ¿en qué se basan las letras de Vasca, perdón? Eh, ¿Cuál es la filosofía principal? ¿A qué le escribes? Bueno, mira, no soy el único compositor. Paulo Freire es uno de los compositores principales. La primera etapa de Vasca quizás fue un poco más revolucionaria, ¿no? Más contra el sistema, atacando un poco esas dificultades sociales que hay en todos lados, ¿no? Esa parte dispareja entre los Ese ricos y los pobres, resentimiento ¿no? social. Y todo eso, ¿no? Entonces, y como jóvenes, pues lo que nos estaba pasando en ese momento, pues tenía que ser dicho de alguna manera y la música se convirtió en nuestra herramienta, pues para poder expresar todo lo que sentíamos. Entonces, un sentimiento reprimido de ira, de molestias y de querer, pues, que de alguna manera vivamos un poco mejor o condiciones, ¿no? Entonces creo que la música ha sido eso, estamos en contra de las guerras, la política, quizás la religión también, entonces buscamos liberar la mente de toda lo que nos golpea, digamos así, lo que nos oprime de la sociedad, ¿no? Entonces buscamos una libertad y así mismo fue el segundo disco, El Tierras Nefastas, nuestro primer disco fue el Hijos de esta jodida sociedad, llamémoslo así, que tiene temas muy sociales, ¿no? Muy críticos. El disco Tierras Nefastas también habla un poco de todo eso, ¿no? De el momento en el que vivimos, ¿no? Llenos de conflictos, abuso de poder sobre todo.
la policía, la milicia y todo este tipo de cosas, ¿no? Corazón de Infierno, ahí un poco te quiero comentar de eso, porque ahí ya me metí de lleno a la composición yo en el segundo disco también y en el tercero, en el Resucita, que de alguna manera la banda tiene un cambio porque muchos integrantes salen, viajan, se van a otros países, a los Estados Unidos sobre todo, y quedamos muy pocos acá. El bajista Javier Calle y mi persona nos quedamos un poco como, como tomando las riendas de la banda, ¿no? Invitamos a otros amigos de bandas también ya extintas, quizás de nuestro medio también, que los reclutamos y empezamos a hacer nueva música, con quizás tratando de hacer más moderno el estilo quizás del heavy que teníamos atrás, un poco de thrash. Entonces, El Corazón de Infierno es una vivencia muy personal. Y no es entre una chica, bueno, muchos la interpretan entre un chico y una chica, ¿no? Mira, yo tuve un cáncer a los 25 años, que me complicó un poco la vida. La banda justamente tuvo que separarse, dejamos de tocar un buen tiempo porque yo me tuve que someter a quimioterapia, radioterapia, ¿no? Entonces, todo ese proceso para mí fue como tener un romance con la muerte, de alguna Ok. manera. Entonces, me hago amiga de ella en este proceso. Ella como me invita a que lo deje todo en el mundo terrenal y muera. Pero le digo yo, o sea, no quiero, quiero tener una segunda oportunidad, quiero tener una segunda chance. Y ese corazón de infierno es el corazón que quizás ella me lo quitó, yo lo pedí de vuelta y le dije, no, o sea, dame una chance más y mejor vete tú. Es como ganarle a la muerte, digamos, de alguna manera, y volver a renacer. Y nuestro disco se llama Resucita, justamente por eso, ¿no? Es una resurrección de la persona, es una resurrección de la banda también, porque en ese momento, como te digo, éramos otros integrantes, y es un nuevo comienzo. Entonces, Corazón de Infierno es ese romance que puede pasar en algún momento con una persona, pero que quizás te lleva a olvidarte del mundo en el que vives y no te deja sentar los pies en la tierra. Entonces, de alguna manera, pues le estás diciendo, aguántate, creo que tengo una chance de hacer lo que quería y puedo salir de esto. Entonces, es un, ¿cómo decirlo? Es una... Metáfora. sobrevivir nuevamente, ¿no? Entonces, todo lo que escuchas ahí es el proceso que yo viví en los pasillos de los hospitales, quemándome las venas con la medicina y todo eso, ¿no? Entonces, enciendo un cigarro al final del Averno, es esa parte donde que tu cuerpo estaba quemándose, incendiándose por la medicina y estaba la parte fría de los pasadizos que es un infierno prácticamente, que fue para mí vivir esa etapa, ¿no? Entonces, es muy chévere esta canción, la gente la interpreta de muchas maneras, esta historia la he Eso escuchado muchas veces y casi todo el disco Resucita, pues es compuesto basado un poco en esa, sobre todo la lírica, basado en esos momentos, ¿no? Pero la música un poco ya se va hacia otros momentos, quizás al thrash, al rock progresivo, a un poco de heavy también, pero se enfoca de otra manera a lo que veníamos haciendo en el pasado. es muy Claro, interesante. claro que también son 10 años de diferencia, ¿no? De lo primero a lo que te acabo de contar. Es muy interesante, Juancho, porque yo estoy pasando por una etapa igual. A mí en febrero me dio dos trombosis, en abril me dio una embolia. Vaya. Hace 2 días apenas me empecé a quitar el oxígeno. Si miras todas mis otras entrevistas es con oxígeno incorporado. Entonces, la moraleja es de que cuando uno está sano y limpio, no aprovecha la vida. Y cuando estamos en el averno, tenemos ese corazón de infierno porque es un infierno estar en tratamientos con médicos y creer que la vida se nos va, es cuando en verdad empezamos a trabajar duro, empezar a trabajar duro en lo que no hicimos y tratando de arañar para hacer todo antes de irnos. Y eso es una ironía de la vida. Entonces, es muy diferente como los fans, hablo de mí personalmente, veía la letra
al sentir de un artista que fue el que la escribió. Porque a mí que ningún artista me venga a decir que va a escribir del amor, de pajaritos azules, de arbolitos verdes, no, marica. Todos los artistas pintamos, tatuamos, escribimos, componemos, es del dolor, de la rabia. O sea, ese es el único elixir para que un artista salga a flote, que tenga dolor, que sufra, y es la única forma de tocar esa conciencia para escribir grandes letras. Muy bacano, Juancho. Juancho, contame una anécdota muy especial de tantos eventos que has estado y que se siente tocar ante tanta gente después de ser nadie y volverte lo que eres, porque me imagino que vives de la música. Entonces, nunca pensaste ser lo que sos. En pocas palabras, una estrella con humildad, pero estrella al fin y al cabo, porque a muchos nos impactas, como Gilman, como, qué sé yo, el propio Barón Rojo, el mismo Titán, el King Ramírez, que bueno, los que hicieron en la mente de locos como yo lo que somos y que vamos a morir ahí, parados, siendo rockers, porque gente como tú le dio por jugar pisingaña, jugar catapis con un instrumento y terminaron siendo leyendas. Entonces, el tú tocar con ilegales, por ahí te dio en un festival con Metallica, o sea, marica, son cosas, a mí conocerte hoy, la semana pasada entrevisté a Gabriel de Rata Blanca, por allá viene Gilman de Arcángel, entonces para mí estar hablando con ustedes, yo saco pecho, ya, Gracias. ya no, sí, lógico, te tengo en mi WhatsApp, wow, marica, eso es grande, entonces, ¿qué se siente llegar a esos niveles y pararse ante un poco de gente y que te reconozcan? Mira, la gente, la banda ha tenido muchos procesos de cambio, desde su inicio hasta la actualidad, ¿no? Ha habido una evolución musical, ha habido un aprendizaje completo desde cómo subirte a un escenario, cómo grabar un disco, cómo escribir canciones, todo eso, ¿no? Han pasado muchos amigos que han aportado riffs, han aportado melodías, han aportado letras, y hemos hecho todo lo posible por sacar a la banda adelante. Mira, yo soy quizás el que vende las camisetas, el que vende los discos, el que vende los conciertos, es que el que está un poco en todos lados, ¿no? Y así estamos apoyados de toda la banda, ¿no? De alguna manera funciona así. Creo que lo que nos ha ayudado a nosotros es que contamos con una hinchada, con una fanaticada fiel que nunca nos ha dejado retirarnos quizás de los escenarios, no ha dejado que nos rindamos justamente ante todos estos procesos de cambios de integrantes, de quizás de un bajón de salud, que uno dice, bueno, ahí se queda todo, pero no, ha sido el público el que ha insistido, han sido los productores amigos que nos han dicho, vamos, salgamos, hagamos esto, hagamos este otro. ¿Qué tienes? ¿Una canción, un tema? Está perfecto, vamos, yo te lo grabo y de poco a poco así se ha ido gestando la banda hasta convertirse en lo que es ahora, ¿no? Tenemos cinco discos, tenemos un disco en vivo, tenemos un disco remake de los primeros dos discos y algunas cosas, ¿no? Que se están cocinando también ahora. Pero esa es todo ese proceso, toda esa ¿cómo decirlo? Esa pasión que hemos tenido por la música. Yo personalmente, en mi oficio, soy diseñador gráfico. No soy ni músico ni nada. Como te digo, soy un fan del rock. Pero esa pasión que llevamos dentro, pues nos ha hecho que sacrifiquemos mucho tiempo de nuestras vidas, de nuestra familia, dinero también, para apostarlo por la banda, ¿no? Y los logros se han ido dando de poco a poco. Mira, alguna vez cuando regresamos justamente del disco Resucita, después de mi proceso de recuperación del cáncer, pasó más o menos un año y tuvimos un amigo que fue a vivir en España y regresaba con la noticia de que venía trayendo una banda española para que toque en Ecuador, que era Obús. Y me dice, tú tienes que estar ahí. Vasca tiene que estar ahí presente y ser la banda de apertura de este show. Vamos a estar en Guayaquil, en Quito y en algunas ciudades de acá
de nuestro país. Entonces, yo todavía llevaba el cabello corto porque lo perdí todo. Regresamos de esa manera, ¿no? Regresamos de esa manera y la gente, pues, fue lo más cálido que recibimos, creo, el apoyo de todos los amigos, de los fans, para que Vasca regrese a los escenarios. Y de poco a poco fuimos haciendo muchas cosas, o sea, dentro de unos años más estábamos tocando con Ilegales, con Rata Blanca, con Barón Rojo, con Mago de Oz, con muchísimas, muchísimas bandas, porque también Vasca presentaba una propuesta nueva, fresca, con letras como estas que hablaban de uno mismo y nuevamente volvíamos a conectar con el público, ¿no? Era un sentir del propio fan traducido en lo que nosotros sentíamos. Entonces, eso fue creo que agrandando un poco ese quizás éxito, de alguna manera llamémoslo así. No es que vivimos enteramente de la música, es parte de nosotros, sí. Le ponemos muchas ganas, pero no vivimos totalmente de eso. Pero imagínate, o sea, estar compartiendo el escenario con Sodom, con Obituary, con Megadeth, y después que te llamen a Metallica y que Metallica publique en sus redes sociales que van a tocar con los nuevos amigos de Ecuador, que son los Vasca. Es algo increíble, ¿no? Es sueño cumplido, ¿no? Mira, yo tengo por acá en mi habitación todavía los pósters de mi juventud, Metallica, Slayer, Dancing están por ahí. Entonces, es un sueño cumplido después de tanto tiempo. Quizás te pudiste haber retirado hace años atrás, pero no lo hiciste. O sea, dijiste, vamos, hagámoslo, eh, metamos plata, hagamos giras, peleándote en casa para salirte, para subirte en una van y viajar por el país. Ha sido gratificante, ¿no? Hemos tenido la chance de estar en Colombia tocando con Ángeles del Infierno también. Hemos tenido la chance de estar en Estados Unidos, en Los Ángeles, tocando con Barón Rojo también de gira. Hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y tal vez como tú dices, quizás no nos conocen en muchos lugares, ¿no? Quizás en Colombia muy poquito, en México también un poquito, en Argentina un poco, pero más nada, o sea, hemos tenido invitaciones para hacer giras, pero nos toca sacar de nuestro propio bolsillo y esa es la parte difícil que ha hecho que Vasca quizás esté anclada al Ecuador, ¿no? Hemos hecho una pequeña gira por México también, pero nada más. Para que las cosas funcionen, hay que repetirlas una y otra vez. Si quieres estar en Colombia, tienes que estar todos los años. Si quieres estar en México, O conocer tienes a que Ozzy estar de todos los años. Universo Paisa. Y ya, Esa porque es yo la parte ya este difícil. año que viene voy a empezar a hacer eventos grandes con gente como tú, como los amigos de Ratablan. Quiero hacer salir ya porque yo apoyo bandas emergentes. Eso es lo que hace Universo Paisa, o sea, solo bandas emergentes que no los conoce ni la mamá porque hacen música al escondido. Entonces, ahora ya vamos en otro nivel. Juancho, podríamos decir que entonces en ese proceso patológico de tu gran enfermedad y crisis existencial, fue la música, faltan 10 minutos, qué maricada, fue la música la que se ancló a tu vida y te jaló para que no te murieras. Personalmente, creo que sí. Y sí, o sea, y pienso que para todos también, o sea, para todos los integrantes es así. Mira, Pablo Freire, el primer guitarrista de Vasca, en el 2000 tuvo que viajar, justamente ya me veía a mí en una camilla muriéndome quizás, y viajó para los Estados Unidos a hacer su vida, a hacer su música por allá. Nosotros acá nos quedamos, las cosas de alguna manera, pues me dieron la chance de volver a los escenarios. Compartimos con otros amigos la banda, hicimos otros discos y Paulo Freire, el viejo guitarrista, regresa después de casi 20 años al Ecuador nuevamente. Y estábamos cumpliendo el aniversario de nuestro primer disco, El Hijos de. Y él nuevamente forma parte de las líneas de Vasca, ¿no? Y empezamos a hacer música de nuevo con él, incluso con nuestro guitarrista Folo Jara, fallecido hace unos años atrás.
por un cáncer también que lo complicó, ¿no? Y con quien pues hicimos música, dejamos ideas grabadas y la estamos sacando ahora, ¿no? La estamos sacando del disco duro y trabajándolas para lanzarlas ahora. Tenemos un nuevo tema que está rodando ya en redes sociales que se llama El Infierno. Y mucho de esas composiciones de nuestro guitarrista fallecido están en esa grabación, ¿no? Entonces, nos han pasado muchas cosas pues difíciles que nos han ayudado también quizás a comprometernos con lo que hacemos, porque no somos una banda de moda, no somos una banda que quizás solo dice las cosas por decir, por caer bien a alguien, sino que tratamos de dar una voz quizás de resistencia, ah, quizás que te enfrentes a las dificultades que estás teniendo todo el tiempo, ¿no? En tu trabajo, en tu salud, por temas diversos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Vasca, ¿no? Crear un poco una voz de conciencia en tu interior para que salgas a luchar y pelear realmente con todo y que te puedas enfrentar con todo lo difícil que es, pues, la vida, ¿no? Vivir es muy duro, Juancho. Juancho, te voy a hacer una pregunta para saber cómo terminamos este segmento. Hacemos el otro segmento, pues si no te vas a acostar temprano. La idea Tranquilo. es esa, porque conversamos muy bueno, son muy extenso y muy claro en tus respuestas y tengo todavía 100 preguntas que hacerte. Entonces, si vos me haces el honor, podemos enseguida pues cortar este segmento, esperamos un ratico mientras que descanse y hacemos el siguiente segmento para que hablemos de qué viene para Vasca, qué están haciendo, dónde fue el último toque y muchas cosas que todavía queremos saber de vos. Perfecto. ¿Te Estamos, parece bien? claro que sí. Entonces, la última pregunta antes de cortar este segmento. Un artista que te haya inspirado, alguien que tú admires así con el alma. Oye, mira, soy muy sencillo quizás en la música. Intento escuchar de todo, eh, desde la música antigua, quizás que escuchaban nuestros hermanos, nuestros padres, hasta el rock de ahora, ¿no? Siempre ando buscando diferentes sonidos, ritmos, bandas, pero lo que me inició en la música fue un personaje pues que todos lo conocen, que es Gene Simmons de Kiss, ¿no? Y él era el superhéroe de capa que quizás teníamos los rockeros o los chicos que fuimos rechazados, que sufrimos bullying en las escuelas, en los colegios. Esa figura era poderosa, ¿no? Entonces Gene Simmons con Kiss era una figura poderosa, a pesar de que su música es pues muy simple, un rock pues quizás liviano, pero creo que él fue el que me impulsó a querer ser como él, ¿no? A adoptar esa facha, esa actitud quizás dura o como un demonio quizás, pero por dentro somos Muy eh, buenos. buenos o, ¿cómo decirlo, no? Muy... Mira, los locos somos más, los Sí, rockeros somos más personas, más buena gente, más inteligentes, más humildes, más creativos. Y todo el mundo nos estigmatizó. Pero la fortuna es que hoy en 2025 demostramos que seguimos vivos, que seguimos haciendo cosas buenas y que los malos son los reggaetoneros que están dañando a los jóvenes, a la gente con letras tontas, absurdas y con un mundo lleno de materialismo y marketing barato. Y nosotros seguimos acá. Entonces, con esta gran historia de vida de Juancho, un tipo que le peleó al cáncer, que sobrevivió y que a diferencia mía sigue estando peludo este gran huevón, tiene un pelo abundante. ¿Cuándo me comenzaron los dio 50 cáncer? y seguimos con cabello. Ah, en cambio a mí, mira, me toca estar calvo, qué tristeza, no me hagas dar rabia. Entonces, vamos a seguir escuchando este pedacito de Corazón de Infierno y dentro de un momento volvemos, porque los locos somos más condenados al éxito. La miseria
que ahora en tu ausencia. Y al final, el odio vuelve a empezar. Y al final, recuerdo el frío silencio.